Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de todos los secretos, chismes jugosos y curiosidades irresistibles que orbitan alrededor del fascinante universo de las telenovelas turcas, esas historias que nos roban el aliento y nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, tengo el presentimiento de que el vídeo que les traigo los va a dejar completamente electrificados. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una pareja que no solo ha dejado una huella imborrable en la televisión turca, sino que ha redefinido el concepto de química en pantalla, una pareja que ha logrado que millones de corazones latan al unísono y que, según los últimos rumores, podría estar a punto de hacer un regreso triunfal. Así es, mis queridos seriéfilos, hoy nos sumergiremos en el torbellino mediático que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el supuesto reencuentro que ha desatado una tormenta de emociones en las redes sociales. Pero detengan sus caballos. No vamos a limitarnos a regurgitar chismes superficiales. Claro que no. Vamos a aprovechar este rumor explosivo como trampolín para explorar en profundidad el fascinante mundo de las series turcas que los catapultaron al estrellato. Descubriremos los secretos mejor guardados detrás de las cámaras, desenterraremos las anécdotas más divertidas y, por supuesto, analizaremos el impacto sísmico que estas producciones han tenido en el panorama televisivo internacional. Antes de que nos dejemos llevar por la euforia y nos lancemos de cabeza a este mar de información, permítanme recordarles algo crucial: no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Al hacerlo se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, que están diseñados para satisfacer su sed de conocimiento sobre las series turcas. Tenemos contenido nuevo cada semana, cuidadosamente elaborado para brindarles información jugosa, análisis profundos y perspectivas únicas sobre sus series favoritas. Créanme, no se lo querrán perder. Y ahora sí, con la batería cargada y la curiosidad a flor de piel, vamos a la acción. Bueno, como ya les adelanté al principio de este vídeo, el rumor que está incendiando las redes sociales en este preciso momento es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros adorados Eda y Serkan de la inolvidable Love is in the Air, podrían estar juntos otra vez. Sí, lo escucharon bien. Han surgido fotos enigmáticas, vídeos sugerentes y testimonios intrigantes que apuntan a un reencuentro secreto, un encuentro que podría significar muchas cosas. ¿Será que están trabajando juntos en un proyecto nuevo y emocionante? ¿Será que están intentando reavivar la llama del amor que encendió sus corazones? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es innegable es que esta noticia ha provocado una verdadera histeria colectiva en las redes sociales y en los medios de comunicación, con fans de todo el mundo expresando su esperanza y emoción. Pero antes de que nos dejemos llevar por la fantasía y empecemos a escribir finales felices en nuestra imaginación, es importante que nos preguntemos cómo llegamos a este punto. Como una simple serie de televisión turca, aparentemente una comedia romántica más del montón, logró cautivar a audiencias de todos los rincones del planeta y convertir a sus protagonistas en íconos globales, adorados y seguidos por millones. Para entender la magnitud de este fenómeno, tenemos que remontarnos a los orígenes de Love is in the Air, una serie que, a pesar de su apariencia desenfadada y ligera, esconde una historia de superación personal, sueños rotos y, por supuesto, un amor que desafía todas las convenciones y adversidades. Love is in the Air, cuyo título original es Sen Kalkam, es una serie de comedia romántica que se emitió originalmente entre 2020 y 2021. La serie nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y una pasión inquebrantable por la arquitectura. Eda sueña con estudiar en el extranjero y forjarse un futuro brillante, pero sus aspiraciones se ven truncadas cuando pierde su beca, una beca que era su boleto a la libertad. La responsable de esta desgracia es una empresa constructora liderada por Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, implacable y obsesionado con el trabajo, pero también un hombre frío y distante, aparentemente incapaz de mostrar emociones. El destino, caprichoso y juguetón, decide entrelazar las vidas de Eda y Serkan de la manera más inesperada. Por azares del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante un periodo de 2 meses. El trato es simple: a cambio de representar el papel de la prometida de Serkan, este le devolverá la preciada beca que le fue arrebatada. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una transacción fría y calculada, pronto se convierte en una relación compleja y fascinante, llena de pasión desbordante, celos inexplicables y malentendidos hilarantes. A lo largo de la serie, somos testigos de cómo Eda y Serkan se enamoran perdidamente, desafiando sus propias expectativas y abriéndose a la posibilidad de un amor verdadero. Sin embargo, el camino hacia la felicidad no será fácil.
Tendrán que superar numerosos obstáculos, incluyendo sus propios miedos e inseguridades, las presiones implacables de sus familias, las intrigas maquiavélicas de sus enemigos y las pruebas que el destino les tiene preparadas. La química electrizante entre Andy Ercel y Kerem Bürsin fue, sin lugar a dudas, uno de los factores clave que impulsaron el éxito meteórico de Love is in the Air. Su conexión en pantalla era innegable, palpable, casi como si sus almas estuvieran entrelazadas. Cada mirada, cada roce, cada palabra pronunciada entre ellos transmitía una intensidad emocional que traspasaba la pantalla y resonaba en el corazón de los espectadores. Era natural que muchos fans comenzaran a especular sobre la posibilidad de que su romance trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Y para alegría y deleite de sus seguidores más fervientes, los rumores se confirmaron. Andy y Kerem iniciaron una relación amorosa durante el rodaje de la serie, convirtiéndose en una de las parejas más queridas, admiradas y mediáticas de Turquía. Su amor parecía un cuento de hadas moderno, una historia de ensueño que inspiraba a miles de personas a creer en la magia del amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo vienen acompañadas de una gran dosis de presión y escrutinio público, el amor entre Andy y Kerem no duró para siempre. En 2022, para consternación de sus fans, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto y la sensación de que el mundo había perdido un poco de su brillo. Sin embargo, a pesar de la dolorosa separación, muchos seguidores de la pareja nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, aferrándose a la idea de que el destino podría volver a unirlos. Y ahora, con la aparición de estas nuevas fotos y vídeos que circulan como la pólvora en las redes sociales, la esperanza renace con una fuerza renovada. Pero más allá del chisme rosa y el romance de cuento de hadas, Love is in the Air es una serie que merece ser analizada en profundidad por su impacto cultural y social, por su capacidad para trascender las fronteras y conectar con audiencias de diferentes culturas y orígenes. La serie logró romper récords de audiencia en numerosos países, incluyendo España, Italia, Latinoamérica y Estados Unidos, demostrando el poder de las historias universales que apelan a las emociones más básicas del ser humano. Además, Love is in the Air contribuyó de manera significativa a popularizar la cultura turca en el extranjero, mostrando paisajes impresionantes, costumbres tradicionales arraigadas y, por supuesto, la moda turca, que se convirtió en una fuente de inspiración para miles de personas en todo el mundo. Y hablando de Andy Ercel y Kerem Bürsin, es importante destacar que ambos actores se convirtieron en verdaderas estrellas gracias al éxito arrollador de Love is in the Air. Andy Ercel, con su belleza natural, su carisma arrollador y su talento actoral innegable, se consolidó como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, protagonizando numerosas portadas de revistas prestigiosas y campañas publicitarias de marcas reconocidas a nivel mundial. Kerem Bürsin, por su parte, demostró su versatilidad como actor, interpretando a un personaje complejo y carismático que conquistó el corazón de miles de fans. Su interpretación de Serkan Bolat, un hombre aparentemente frío y distante que descubre el poder transformador del amor, fue magistral y le valió el reconocimiento de la crítica y el público. Pero aunque Love is in the Air es, sin duda, la serie más conocida y exitosa de Andy y Kerem, es importante recordar que ambos actores tienen una larga y prolífica trayectoria en la televisión turca, una trayectoria que se remonta a años atrás y que incluye una variedad de papeles y géneros. Andy Ercel, por ejemplo, ha participado en series como Güneşinkler, Siyainci y Alka, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y desafíos actorales. Kerem Bürsin, por su parte, ha protagonizado series como Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi y Bu Şehir Arkandan Gelecek, mostrando su talento y carisma en una variedad de papeles que van desde el chico bueno hasta el antihéroe atormentado. Para apreciar plenamente el talento individual de estos dos actores y comprender la evolución de sus carreras, vamos a profundizar un poco en estas otras series, explorando los personajes que interpretaron y los desafíos que enfrentaron. Empecemos con Andy Ercel. En Güneşinkler interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que se enamora perdidamente de un chico problemático, un chico que representa todo lo que ella debería evitar. Esta serie, que mezcla drama juvenil, romance y comedia, le brindó a Andy la oportunidad de demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos, personajes que luchan contra sus propios demonios y buscan su lugar en el mundo. Por otro lado, en Siyainci, Andy interpreta a Azal, una joven que vive en un pintoresco pueblo costero y que sueña con casarse con su novio de toda la vida, Kenan, un pescador humilde y trabajador. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando aparece Bural, un hombre rico y poderoso, obsesionado con Azal,
quien está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla, incluso si eso significa destruir su felicidad. Esta serie, con una trama llena de intrigas, secretos oscuros y giros inesperados, permitió a Anne explorar su lado más dramático y sensual, interpretando a una mujer que se ve atrapada en una red de mentiras y engaños. Ahora pasemos a hablar de Kerem Bürsin. En Güneşi Beklerken interpreta a Kerem Sayer, un chico rico, popular y deportista que se enamora de Zeynep, una joven recién llegada a Estambul, una chica que se siente fuera de lugar y lucha por encajar en su nuevo entorno. Esta serie, que aborda temas como la amistad, el amor, la familia y la superación personal, le dio a Kerem la oportunidad de mostrar su lado más carismático, divertido y encantador, convirtiéndose en el ídolo de miles de adolescentes en todo el país. En Şeref Meselesi, Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven ambicioso y despiadado, impulsado por la sed de venganza y el deseo de ascender socialmente. Yiğit está dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar sus metas, incluso si eso significa traicionar a sus seres queridos y pisotear a quienes se interponen en su camino. Esta serie, que se centra en la lucha por el poder, el dinero y el estatus, permitió a Kerem demostrar su versatilidad como actor, interpretando a un personaje oscuro, complejo y moralmente ambiguo, un personaje que desafía las convenciones y nos hace cuestionar nuestros propios valores. Finalmente, en Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kerem interpreta a Ali Smith, un joven marinero que regresa a Estambul después de años de ausencia, atormentado por un pasado trágico y sediento de venganza. Ali busca vengar la muerte de sus padres, quienes fueron asesinados en un oscuro complot. Esta serie, que combina acción trepidante, drama conmovedor y romance apasionado, le dio a Kerem la oportunidad de mostrar su lado más atlético, heroico y justiciero, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y redención. Como pueden ver, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores talentosos, versátiles y dedicados que han sabido construir una sólida carrera en la televisión turca, una carrera que se ha visto coronada por el éxito arrollador de Love is in the Air. Su química en pantalla, su carisma arrollador y su capacidad para conectar con el público no son producto de la casualidad, sino el resultado de años de trabajo duro, dedicación y pasión por su oficio. Pero volvamos al tema central de nuestro vídeo, el supuesto reencuentro de Hande y Kerem. ¿Qué significa esto para el futuro de sus carreras? ¿Será que veremos a la pareja junta en una nueva serie o película, una producción que supere el éxito de Love is in the Air y los consagre como las estrellas más brillantes del firmamento televisivo? ¿O simplemente se trata de una amistad renovada, un reencuentro casual entre dos personas que compartieron un momento especial en sus vidas? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem tienen una legión de fans incondicionales en todo el mundo, fans que están ansiosos por verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y nosotros, como buenos fans de las series turcas, estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre esta pareja que nos ha robado el corazón y nos ha hecho creer en la magia del amor. Y ahora, tristemente, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido exhaustivo por el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de sus series más exitosas. Recuerden que este es solo un pequeño vistazo a la rica y variada oferta de la televisión turca. Hay muchísimas otras series y actores talentosos que merecen ser descubiertos y apreciados. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura apasionante por el universo de las series turcas. Y por supuesto, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan del posible reencuentro de Hande y Kerem? ¿Cuál es su serie favorita de estos dos actores? ¿Qué otros secretos y curiosidades les gustaría que revelara en futuros vídeos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por todo y hasta la próxima. Adiós.